No sé cuál es el propósito de nada. Lección 25 de un curso de milagros. Siguiendo con nuestro entrenamiento mental, en la lección anterior Jesús nos ayuda a reconocer el grado de humildad necesario para que tengamos el cambio de mentalidad y se nos pueda ayudar. No percibimos lo que más nos conviene, nos decía en la lección anterior, porque básicamente el sistema de pensamiento del ego con el que nos hemos identificado le ha asignado a todo un propósito que no hace sino reforzar nuestra creencia en la separación y revalidar la realidad de la culpabilidad en nuestra mente. Este propósito no es evidente, es parte de la estrategia del ego. Reconocemos en todas las cosas un propósito superficial, tal como Jesús nos irá diciendo en la lección, pero no es ese el propósito al que este entrenamiento mental está apuntando. El Espíritu Santo, siempre que se lo permitamos, le cambiará el propósito a todas las situaciones y relaciones que hemos urdido como instrumentos para mantener la mente encarcelada al juego de la culpa y de la separación, como herramientas o escuelas de aprendizaje, donde aprenderemos las lecciones de perdón que irán liberando a nuestra mente de este sueño de pecado y de miedo. ¿Cómo estás? Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si encuentras de utilidad los vídeos, déjame abajo tus comentarios, suscríbete al canal o compártelos. Y si quieres saber un poquito más acerca de qué actividades hago con el curso, date entonces una vuelta por mi web, encuentrosconucdm.com. Recuerda, como siempre te digo, hacer una lectura sosegada de la lección antes de comenzar tu trabajo con el material. Empecemos pues la lectura, comentarios y reflexiones de esta lección. No sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio, para eso es para lo que es. Ese es su propósito, ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Siendo el propósito original satisfacer los objetivos del ego, tal y como nos dirá también en el párrafo siguiente, eso va en contra de la realidad de la creación y si no ha sido creado por Dios, no tiene significado alguno. Propósito es significado. Lo que hemos fabricado ha sido con la intención de sepultar a nuestra mente en el olvido y que no recordemos que tenemos una alternativa cuerda que sí nos revelará nuestro verdadero propósito y nuestro verdadero significado. Cuando empezamos a reconocer que compartimos la misma necesidad, que estamos aprendiendo a dejar a un lado el falso propósito del ego, la falta de significado de lo que consideramos que es nuestra vida, hacia el propósito común, el recuerdo del reflejo de la unión de todas las cosas en la creación, empezamos a entender que todo existe para nuestro beneficio, ya que el Espíritu Santo, con que se lo permitamos, le cambiará el propósito automáticamente a todas las cosas y a todas las relaciones. Será entonces nuestra escuela, nuestra aula, donde aprendamos las lecciones del perdón y ya no será la prisión donde la mente se esté encerrando a sí misma para perpetuar para siempre el juego de la culpa y del sufrimiento. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. Recuerda que cuando Jesús se está dirigiendo a nosotros, no lo hace al cuerpo que creemos ser, lo hace a lo que en verdad somos, una mente que toma decisiones. Esa mente, enceguecida por la idea de la separación y la atracción de la culpa, ha elegido reforzar el sistema de pensamiento del ego como su supervivencia y piensa que eso es lo que más le conviene.
Para sepultar esa decisión en el olvido, como ya he dicho en numerosas ocasiones, se fabrica el mundo y todas las cosas tienen ese propósito previo asignado. Que yo pueda enfocar mi atención en los problemas y situaciones del mundo y sus posibles soluciones a ese nivel, pero que no me pueda dar cuenta que el problema creo que está de verdad en la mente, que la separación ha sido real y que no pueda pedirle entonces ayuda al maestro que me sacaría de este infierno de locura. Eso es lo que en verdad me conviene y eso es lo que justamente queda oscurecido por la aceptación de la culpabilidad, por la ceguera que esta ocasiona, por la elección del sistema de pensamiento del ego. Nos dice, por ejemplo, Jesús en el capítulo 13 del texto: el mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es, pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizás la más descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Y esta es parte de la estrategia del sistema de pensamiento del ego, que la verdadera escapatoria a todo el dolor, que es el recuerdo de lo que somos en unión con nuestro Padre, se ha convertido en esta pesadilla tergiversada en la fuente del dolor y de la extinción de la cual ahora tenemos que escapar. Y estamos pensando que el mundo que hemos fabricado nos da la oportunidad de escape y que mantener esa decisión en la mente inalterada es justamente lo que nos conviene. Es justamente todo lo contrario. Siguiendo con la lección, nos dice Jesús: otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales, entre comillas. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Jesús nos pone intereses personales, entre comillas, porque en realidad si la separación no ha ocurrido, los individuos, la persona, las conciencias separadas son todos irreales. No cuentan para nada. Entonces, en el fondo no pueden tener intereses. No obstante, lo que hemos fabricado para condenar a la mente en el infierno es lo que el Espíritu Santo está utilizando, cambiándole el propósito para liberarnos. También es importante aclarar la confusión entre forma y contenido que se suele presentar. A modo de ejemplo, ¿qué sucede que estoy yo en esta universidad estudiando esta carrera? Esto forma parte de mis intereses personales. ¿Podría yo estar tentado a pensar que Jesús me está diciendo que abandone la carrera? No se trata de eso. Se trata de que abandone el propósito que el ego le ha asignado a esa situación. Y lo que hemos entonces fabricado para seguir condenando nuestra mente al infierno de la culpa será utilizado para liberarla. El Espíritu Santo, tal y como nos dice en el texto, no nos va a privar de ninguna de nuestras relaciones, bien sea con personas, con cosas, con situaciones, con la carrera. Más bien va a querer santificarlas, es decir, que cumplan el propósito de la liberación y no de la condenación. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 25, en el mundo al que el error dio lugar existe otro propósito porque el mundo tiene otro hacedor, que puede reconciliar el objetivo del mundo con el propósito de su creador. Es decir, aquí Jesús nos está diciendo que el Espíritu interpretó, le dio significado. Recuerda que propósito es significado. Le dio significado a todo lo que el error ha dado origen, a todo lo que el sistema de pensamiento del ego ha fabricado, de forma que ahora tenga un propósito alineado con nuestro despertar y con la reconciliación de lo que en verdad jamás pudimos dejar de ser. Siguiendo con la lección, nos dice Jesús: antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles.
Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y eso es lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Aquí Jesús nos ayuda con un ejemplo excelente. El teléfono sirve para comunicarme con cierta persona que no está en mi proximidad física inmediata. Ese propósito, por supuesto que lo entendemos y estamos de acuerdo con él. Pero como hemos perdido de vista que no somos un cuerpo, sino una mente, que todavía cree que lo que más le conviene es seguir proyectando culpabilidad y reforzando la idea de la separación, para la cual nos estamos valiendo de nuestros hermanos, quizás esa llamada telefónica sea la excusa que yo necesito encontrar para que mi enfado ahora se vea justificado o para que la dependencia que siento que tengo con mi hermano se vea todavía apuntalada. Ese es el propósito de verdad. Estoy reforzando la idea del sistema de pensamiento del ego, pero también puede ser que esa llamada sirva para que yo tome conciencia de que tanto mi hermano como yo necesitamos escapar ambos de la pesadilla del ego, del sufrimiento, y que de verdad lo único que tenemos es ese interés en común. Entonces, el significado de esa llamada es completamente distinta. Solo hay dos propósitos, solo hay dos significados en todo lo que parece acontecernos. O hemos elegido que apoye el sistema de pensamiento del ego, o hemos elegido que apoye el sistema de pensamiento del espíritu. Obviamente, eso no se puede ver superficialmente. Para eso hemos fabricado el cuerpo con nuestros sentidos, con nuestro intelecto y nuestro entendimiento cerebral. Todo propósito está asignado por la mente. Es nuestro entrenamiento mental con estos ejercicios, la práctica, poco a poco de la mano de Jesús, lo que nos irá abriendo en la mentalidad y podemos entonces discernir con su ayuda cuál es el propósito que de verdad nos interesa. De momento, el propósito asignado del ego, que necesitamos que sea retirado, es algo que no vemos y es fundamental que no reconocemos el propósito de nada si es que vamos a estar de acuerdo en hacernos a un lado y permitirle al espíritu que lo reemplace. Es fundamental, nos dice, para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos, entre comillas, o malos, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Nuevamente tengamos cuidado con la confusión entre forma y contenido. No se me está diciendo que renuncie al objetivo de que estoy estudiando en esta universidad porque quiero sacarme tal carrera y entonces renuncie a eso. No, se me está diciendo que esa situación de vida estaba diseñada para que mi mente se anclara todavía más en la idea de que soy un individuo especial, autónomo, independiente y que la culpa de una u otra manera es verdad y está justificada. Ese es el propósito, ese es el objetivo al que tenemos que aprender a abandonar. Recuerda, por ejemplo, en la lección 23, Jesús nos decía, puedes escaparte del mundo que ves renunciando a todos los pensamientos de ataque. El contenido sigue siendo el mismo. Dios no fabricó este mundo ni ha condenado a su Hijo. La realidad que tú percibes de tu cuerpo, del mundo y de la condenación sobre ti o sobre otros es un significado que obviamente no ha puesto Dios. Y si no lo ha puesto, lo único que puedes hacer es reconocer que en realidad no fue nada con la ayuda del Espíritu. Hoy se requieren, siguiendo con la lección, 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente, luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención, esté lejos o cerca, sea importante, entre comillas, o nimia, entre comillas, humana, entre comillas, o no humana, entre comillas. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di, por ejemplo, no sé para qué es esa silla. No sé para qué es ese lápiz. No sé para qué es esa mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Estamos nuevamente practicando según las direcciones de Jesús,
que él sabe que no hay jerarquía de ilusiones, que la primera ley del caos es falsa. Independientemente del significado previo que tengamos, si algo humano es más importante que algo no humano, si algo tiene más significado emocional que otra cosa para mí, todas estas distinciones podemos elegir hacerlas a un lado y practicar con la imparcialidad que Jesús nos está pidiendo. Es fundamental, tal y como nos dijo, que reconozcamos que no sabemos el propósito de nada. La idea superficial de que sí entendemos el propósito de las cosas es una defensa para que Jesús nos muestre que el verdadero significado, el verdadero propósito de las cosas, que es el que el Espíritu aporta, ha quedado velado por toda la nube de culpabilidad y locura del ego. Estamos entonces reconociendo que de momento necesitamos ayuda porque no sabemos cuál es el propósito de nada de lo que percibimos. Que tengas entonces una feliz práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.